buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al noveno episodio de la cuarta temporada de Dataacción, el webinar con evidencia sobre seguridad ciudadana. Esta es una producción del proyecto regional Infosegura del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En este episodio también hemos contado con el apoyo del equipo de género del PNUD para Latinoamérica y el Caribe. Hoy es jueves 25 de noviembre de 2021 y que hoy resuena en el mundo como el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y marca el inicio oficial de los 16 días de activismo de este año. Desde el jueves de la semana pasada, integramos nuestra programación a la campaña Únete, la iniciativa global del Secretario General para las Naciones Unidas para visibilizar los desafíos y avances en esta lucha, y que este año grita con fuerza: pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. En esta línea, hoy compartimos soluciones en el ámbito de la seguridad ciudadana enfocadas en comprender, medir y contribuir a desarrollar políticas públicas basadas en evidencia que tengan en el centro la seguridad de las mujeres y las niñas. La agenda de hoy empieza con las palabras de apertura de Guillermina Martín, líder del equipo de género del PNUD para Latinoamérica y el Caribe. Luego vamos a conocer una innovadora y útil herramienta, y hablo del mapa de embarazos de adolescentes en El Salvador, presentado por Mario Iraeta, representante auxiliar del UNFPA de El Salvador. Y la segunda presentación de hoy está dedicada a los hallazgos del valioso estudio Violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito comunitario y en el ámbito laboral en República Dominicana, presentado por Alberto García Villanueva, asociado de Proyecto de Género del PNUD en República Dominicana. Tendremos también el conversatorio habitual para escuchar sus comentarios, sus preguntas y tener una ampliación de los puntos expuestos por nuestros participantes de hoy. Y para cerrar tendremos a Marcela Smoot, coordinadora del proyecto regional Infosegura. Y antes de dar paso a Marcela, solo anunciamos que después de las palabras de apertura vamos a tener un breve video que ha desarrollado el proyecto Infosegura para dar marco institucional a este inicio de los 16 días de activismo en integración con el equipo de género. Sin más, voy a dar paso a Marcela, doy paso a Guillermina, y gracias por acompañarnos. Adelante. Muchísimas gracias, Elmer. Y bueno, en principio un cordial saludo a todo el equipo de Infosegura, Marcela Smoot, Juan Pablo, Elmer, Catherine, todos los equipos que están a nivel regional y a nivel de los países. En segundo, quiero dar un muy cordial saludo y afectuoso saludo a Mario Iraeta, un defensor extremo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, que ha trabajado desde El Salvador, pero ha coordinado un montón de programas y proyectos, y que bueno, que es un orgullo poder estar aquí junto a él, y también Alberto García Villanueva desde República Dominicana, que están haciendo un labor muy importante dentro del PNUD en República Dominicana, en alianza con todo el sistema de Naciones Unidas y la sociedad civil. Como explicaba Elmer, hoy es un día extremadamente importante, especial, y es un reconocimiento a la lucha histórica del movimiento de mujeres, del movimiento feminista desde América Latina, que se ha extendido a todo el mundo. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Es un día que nos permite reflexionar profundamente y seguir aunando esfuerzos regionales e internacionales para la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas, incluida la expresión más fatal, que es el femicidio y el feminicidio. Estamos observando esta violencia en los ámbitos privados, pero también en los ámbitos públicos. Sabemos que la violencia contra las mujeres y las niñas se aunan a otras causas estructurales y factores estructurales que complejizan su accionar y sus respuestas. Desde hoy hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional por los Derechos Humanos, se llevan a cabo los 16 días de activismo. En cada uno, desde sus lugares, desde sus hogares, desde su función pública, desde las comunidades y las sociedades, pueden hacer durante estos 16 días de activismos acciones
acciones claras para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Este periodo, como decimos, hace un llamado al sistema de Naciones Unidas, el secretario general hace un llamado a activistas, a gobiernos, a sociedad civil, a socios, al sector privado, para movilizar a todas las personas y resaltar este tema como un elemento central para el desarrollo humano sostenible, central para la recuperación del COVID-19, ¿no? Y para poder obviamente poner fin a este flagelo, bajo el lema de la campaña, como indicaba Elmer, pinta el mundo de naranja, pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Como sabemos, y lo vamos a seguir comentando, y ya el equipo Infosegura, a nosotros a veces nos muestran, nos piden datos, pero ¿qué más datos podemos decir? Ya no hay necesidad de mostrar datos. El dato es empezar a responder respuestas. Entendemos que a veces es complejo, puede entender, pero sabemos que las últimas estimaciones, 1 de cada 3 mujeres de más de 15 años en todo el mundo ha sido víctima de violencia física, o violencia sexual, o violencia psicológica. Entendemos que esto es un flagelo que afecta a todas las mujeres en general, a todas las adolescentes, a todas las niñas, puede ser relaciones de pareja íntima, en otros familiares, en la vía pública. En nuestra región, como decíamos, persiste una invisibilización y hay una naturalización de estas situaciones, ¿no? Que ya lo hemos venido hablando, tiene que ver con las propias estructuras sociales y patriarcales que existen en esta región, pero también asociada con otros procesos que se cruzan con problemas estructurales, ¿no? Como ya lo viene indicando hace varios años Infosegura, la violencia crónica, las relaciones con la desaparición forzada y la trata de personas, el crimen organizado y sobre todo la pobreza multidimensional. El día de hoy, hacer foco en el embarazo adolescente es un elemento central para poder entender este ciclo de las violencias que comienza desde edades tempranas. Entonces, desde el equipo de género regional siguen teniendo, y también obviamente con las iniciativas que llevamos, una mano aliada y un esfuerzo conjunto para el trabajo desde el PNUD, junto con todo el sistema de Naciones Unidas, para poder dar respuestas concretas, ¿no? El lema de este año es ya, ya no sabemos cómo decirlo, es únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Desde tus espacios puedes hacer acciones para esta transformación y llamamos nuevamente a gobierno, sociedad civil, sector privado a unirse en estos 16 días de activismo. Muchísimas gracias y paso la palabra a mí. Gracias a ti, Hermina, por acompañarnos ahora, por darnos ese marco institucional. Y ahora vamos a acudir al recurso audiovisual para también tener en esta apertura a todos las líderes y los líderes de los países con los que trabaja Infosegura, con el centro regional, con un mensaje precisamente en el día de hoy, en el día de la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces le pido a Kate que nos dé paso. Infosegura es una herramienta regional del PNUD con apoyo de USAID para contribuir a mejorar la vida de las personas a través de políticas en seguridad ciudadana con enfoque de género, justicia y cohesión social basada en evidencia. Las mujeres en América Latina y el Caribe se enfrentan a un mayor riesgo frente a la violencia sexual y otros tipos de violencia en espacios privados y públicos, como el transporte y lugares del trabajo. Estas violencias limitan su acceso a oportunidades, control sus opciones de vida y expansión de sus capacidades. Por ende, una respuesta con enfoque de género es indispensable para no dejar a nadie atrás. En la región centroamericana, cada día mueren cerca de 3 mujeres por violencia. La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable.
Desde el PNUD contribuimos al desarrollo y aplicación de normas, herramientas y políticas basadas en evidencias, marcos necesarios para mejorar el acceso a la justicia de las sobrevivientes de violencia y sus familias. Estos instrumentos son importantes para reducir la impunidad y proporcionar apoyo y servicios multilaterales para las víctimas, todo bajo el enfoque de los derechos humanos. De cara a la reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de seguridad ciudadana continúa siendo un desafío para la región. Es clave mantener el compromiso de las instituciones para continuar avanzando en estas líneas y redoblar los esfuerzos que aseguren disponer de información confiable y oportuna para el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas públicas. Una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas es un derecho humano y es una condición indispensable para avanzar hacia sociedades pacíficas, justas e inclusivas. El trabajo de Infosegura para generar evidencia de calidad que permita la toma de decisiones de política pública es una herramienta indispensable para anticipar, prevenir y atender tempranamente la violencia contra las mujeres, tal como la muestran las acciones desarrolladas durante la emergencia de la pandemia de la COVID-19. Brindamos asistencia a diversas instituciones del Estado, gobiernos locales y sociedad civil con la creación de herramientas técnicas como la guía de actuación para derivación de casos de violencia contra las mujeres y las niñas, campañas aquí especializadas, actividades de formación como talleres periodísticos con enfoque de género y la generación de indicadores sensibles al género que contribuyen a orientar políticas públicas efectivas en prevención de violencia. Nada justifica la violencia en contra de las mujeres. Desde el PNUD, a través del proyecto regional Infosegura y con el apoyo de la USAID, hemos trabajado en fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y asistencia a la violencia de género. Hemos hecho campañas digitales para promover las líneas de emergencia, rescate y denuncia para mujeres víctimas y hemos fortalecido estos mecanismos mediante recursos tecnológicos innovadores como un chatbox. Por ejemplo, en época de la pandemia, esta ha sido una tarea de especial relevancia debido a las dificultades que han encontrado las mujeres para denunciar los casos de violencia y debido a la triste realidad de aumento de los casos. En Honduras hemos aportado con investigaciones aplicadas sobre violencia contra las mujeres y niñas que han sido utilizadas como insumo para la política pública. Hemos contribuido a la construcción de un índice regional de violencia contra la mujer, cuyo piloto se desarrolló en Honduras, junto a Infosegura y la iniciativa Spotlight en estrecha coordinación con instituciones públicas. Estos análisis multidimensionales sobre violencia contra las mujeres han propiciado espacios de discusión y propuestas, así como acciones de incidencia como campañas interinstitucionales de prevención de violencia y sensibilización sobre nuevas masculinidades. Me enojaba que no hiciera todo en la casa. Qué equivocado estaba. Por eso aprendí a comunicarme sin violencia y comprendí que el cuidado del hogar y de mi hija también es tarea mía. Desaprendamos a ser machistas para ser mejores hombres. During the pandemic, we managed to transform challenges into opportunities with the development of innovative technological tools for interinstitutional work such as an interactive story map on gender-based violence in Belize, the development and deployment of the Integrated Information Management Platform, to support the interagency exchange of crime data between 5 pilot agencies working to improve citizen security, and a 8-week online training program on the importance of applying a gender perspective in information management. Periodic analysis and reports, special reports on gender violence in Belize, as well as prevention and awareness campaigns on violence against women. Como PNUD hemos apoyado el rastreador global de respuestas de género al COVID-19 junto con ONU Mujeres y hemos visto que en la región de América Latina y el Caribe se ha establecido 177 medidas diferentes en 29 países con la intención de abordar este problema de la violencia
contra las mujeres obviamente es un paso importante pero insuficiente. Es importante incorporar los enfoques de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en las políticas de seguridad ciudadana, siempre con un análisis de la diversidad y las situaciones de las mujeres con base en su ciclo de vida, en su clase social, étnico-racial, en su localización en el territorio y las identidades u orientación sexual. Gracias, Kate, por el video y a todos y todas las que fueron parte de este mensaje que consideramos era oportuno y para un día como hoy, para mostrar la fortaleza que el PNUD tiene con su expertise y con su disposición para abordar y sumarse a esta lucha para eliminar la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos. Y en ese sentido, seguimos con el programa y vamos a empezar con la primera solución que nos presentan ahora, que como anunciaba antes es un caso que presentará Mario Iraeta, representante auxiliar del UNFPA El Salvador. Y se trata del mapa de embarazos de adolescentes de El Salvador. Mario, bienvenido. Muchas gracias, Elmer. Gracias también a todas y todos los colegas del PNUD con quien tengo el gusto de compartir este espacio, y la verdad que es un honor también poder estar con ustedes y sobre todo en este escenario de Infosegura, cuya enorme fortaleza el tema de data es incuestionable y además extremadamente útil. Me llamaba la atención lo que Guillermina decía del lema de esta jornada, es decir, ya es ya, ¿verdad? No podemos esperar más tiempo. Y en definitiva, una reflexión acerca de estas temáticas es sumamente importante, sobre todo aprovechando este día tan especial como el 25 de noviembre para poder retomar temas que afectan directamente la vida de las mujeres y sin importar la edad en la que estén. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta sobre todo a la niñez y la adolescencia. No obstante, revisando los datos de las diferentes encuestas que se tienen, yo llegaba a la conclusión la vez pasada que ser mujer en un país de Latinoamérica o de Centroamérica a veces se vuelve un acto de sobrevivencia, porque en todos los espacios en donde las mujeres se encuentran hay retos, ¿verdad? Hay acoso, hay abuso en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el parque, en el transporte público, etc. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes en estos minutos prácticamente deja ver un pequeño segmento de estos espacios donde las mujeres se desarrollan y donde se vuelve cada vez más difícil sobrevivir, ¿verdad? O vivir. Este es el tercer mapa de embarazos en niñas y adolescentes que el Fondo de Población lanza. El primero lo hicimos desde una perspectiva bastante propia, muy unilateral desde el UNFPA, pero fue tal el impacto que convocó, digamos, al gobierno, de las instancias del gobierno, como el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y se unieron al análisis a proveer información. Y es un tema bastante interesante porque permite, a través de los datos, poder identificar cuál es el avance que se está teniendo o los estancos que se están teniendo en materia de embarazos en niñas y adolescentes. Y solamente compartirles una última idea antes de comenzar la presentación, y es que nuestro interés era, a través de la metodología de áreas pequeñas, poder bajar de la estratosfera, decíamos nosotros, de los 15,000, de los 25,000 embarazos a nivel nacional, a poder decir, en mi municipio hay 15 niñas menores de 14 años que han pasado por la experiencia del embarazo adolescente, y ese dato de 15 golpea bastante al alcalde, al director de la unidad de salud, al director de escuela, etc. Entonces, eso es lo que ha permitido esta interesante herramienta. Solo voy a hacer un breve
solo mostrar brevemente cuáles han sido los datos que hemos utilizado en materia de salud. Utilizamos algunos datos como tasas de embarazo, acceso a métodos anticonceptivos, atenciones preventivas. También identificamos datos relacionados con la protección, como el reconocimiento por abuso sexual del Instituto de Medicina Legal, casos de violencia sexual registrados en la Fiscalía General de la República o casos de vulneración de derechos del derecho a la integridad personal de entre 10 y 19 años del CONNA, y por supuesto en educación utilizamos también matrículas iniciales del Ministerio de Salud, y fueron justamente estas las fuentes de datos: proyecciones de población de la DIGESTIC, el sistema de mortalidad del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, Medicina Legal y Fiscalía General de la República como fuentes de datos. Algo interesante es que el mapa no construye información, no levanta información en sí mismo, sino que utiliza registros administrativos para poder mostrar la realidad que está ocurriendo sobre el tema de los embarazos en las niñas y las adolescentes a nivel nacional. Bueno, al principio nosotros pensábamos qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que estaba haciendo de bien El Salvador para poder llevar una disminución de los embarazos en adolescentes. Y nos preguntamos qué era lo que pasaba, porque en realidad no era una prioridad estatal la eliminación de los embarazos, la reducción de los embarazos en niñas y adolescentes. Cuando vimos la mirada regional y la mirada global, nos dimos cuenta que era una tendencia mundial. Entonces, lo que ustedes miran ahí, la línea anaranjada, la línea de puntos anaranjada es El Salvador, la celeste es América Latina y la gris es el mundo. Y nosotros vemos cómo la evolución de la tasa de fecundidad adolescente ha ido en disminución en todo el mundo. Y El Salvador, inclusive, la tasa global de fecundidad, esto es el número de hijos por cada mujer. Esto en todo el mundo ha ido a una tendencia a la baja. Y El Salvador se sitúa desde 1960, cuyo dato era de 6.7 hijos por cada mujer, a situarse por debajo del promedio global con 2 hijos por mujer en el 2020. Y la última medición que ha hecho DIGESTIC con las proyecciones de población últimas lo sitúan en 1.7, es decir, ha bajado considerablemente el número de hijos que las mujeres están teniendo. No obstante, cuando observamos la tasa de fertilidad adolescente, que está más relacionado con el número de adolescentes que pasan por la experiencia del embarazo, entre los 15 y los 19 años, aquí no ha sido el mismo comportamiento, o no se ha evidenciado el mismo comportamiento. Pese a que en efecto se ha mostrado una reducción de 114 por cada 1000 adolescentes entre los 15 y 19 años en 1960 a 68.6 en el 2018. Si ustedes observan, El Salvador sigue estando por encima del promedio latinoamericano y de la tasa global. Es decir, que las mujeres en El Salvador están teniendo menos hijos, pero no están teniendo los hijos de forma más temprana. Entonces, el impacto que tiene sobre la vida de una mujer el embarazo adolescente es prácticamente devastador. Cuando una mujer o una niña o adolescente tiene el sueño de querer ser una enfermera, una licenciada, una secretaria, una profesora, ingeniera, lo que sea, si pasa por el embarazo adolescente, ese sueño le costará 2 o 3 veces más poder alcanzarlo que si no hubiera pasado por la experiencia del embarazo. Entonces, por eso es importante ver esta data. Entonces, en conclusión, las mujeres están teniendo menos hijos, pero todavía siguen teniéndose de forma temprana, y por lo tanto el efecto de la maternidad sigue impactando de forma enorme. Aquí en las barras ustedes ven una disminución. En azul están las mujeres de 20 a 49 años, las mayores de edad. En rojo de 15 a 19 años. Y en amarillo, en este pequeño segmento, de 10 a 14 años. Y vemos cómo en todos los años, entre 2015, 2017 y 2019, que se han hecho las mediciones del mapa de embarazos, se observa efectivamente una reducción. No obstante, la reducción sigue siendo en menor proporción en las niñas entre 10 y 14 años. Solo en el 2020 se dieron 12.982 embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años, y de ellas 503 tenían menos de 15 años, entre los 10 y los 14 años. Y pese a esta reducción, todavía en El Salvador, 1 de cada 4 niñas
una de cada 4 embarazadas es una niña o una adolescente, que es un dato todavía bastante preocupante. En los últimos 6 años, pasado entre el 2015 y 2020, quisimos hacer un compilado y llegamos a la conclusión de que se han registrado 105.930 inscripciones en niñas y adolescentes, inscripciones prenatales entre el 2015 y 2020, es decir, 48 embarazos de niñas y adolescentes diariamente. Y 2 de estos embarazos diarios son de entre niñas de 10 y 14 años. Y quisimos llevar este ejercicio a un espacio físico para poder tener esa dimensión. Y hablábamos que si poníamos estas niñas, estas 105.000 niñas, casi 106.000 niñas, en el Estadio Cuscatlán, que es el Estadio Nacional de Fútbol de El Salvador, que tiene capacidad para 40.000 espectadores, podríamos llenar el estadio 2 veces y un poco más, 2 veces y 2.25 veces. El mismo ejercicio intentamos hacer con el tema de violencia sexual. Son 13.097 casos acumulados entre 2015 y 2020 de los que han sido denunciados. Recordémonos que en el caso de la violencia sexual tenemos la particularidad de que las estadísticas nos hablan de los casos denunciados, lo que reciben las autoridades. Pero también en las últimas encuestas hemos visto que el porcentaje de mujeres que se animan a poner una denuncia es extremadamente bajo en relación a aquellas que han pasado por la experiencia en realidad de la violencia sexual o cualquier tipo de violencia. 53% de estos casos eran de niñas y adolescentes, y si los pusiéramos en el Teatro Nacional lo podríamos llenar 20 veces y estarían ocurriendo 6 casos de violencia sexual, 6 denuncias de violencia sexual al día en El Salvador. Muy rápido porque se me agota el tiempo. Si nosotros tuviéramos un aula en la que hay 100 pupitres o 100 escritorios para niñas, solamente 47 estarían llenándose si esta fuera el aula de bachillerato. En 2018 el ministerio reportó 21.000 niñas, casi 22.000 niñas que desertaron de entre 4º grado y bachillerato. Y solo 47% de las niñas que deberían de estar en bachillerato están matriculadas. Un tema que se vuelve todo un desafío. Y rápidamente mostrar nada más algunas estadísticas cómo demuestran que el acceso a métodos anticonceptivos ha ido disminuyendo año con año, cosa que contrasta bastante con el tema del acceso, obviamente, a servicios de prevención de embarazos en niñas y adolescentes. Un tercio se ha reducido. Este es el comportamiento que tuvimos durante la pandemia. En azul tenemos el año 2019 y en rojo en el 2020 sobre atenciones para provisión de métodos anticonceptivos, y en este segmento amarillo vemos el periodo de confinamiento y vemos perfectamente cómo el periodo de confinamiento limitó el acceso a métodos anticonceptivos por parte de las adolescentes. Además tenemos el tema de la violencia sexual. Si ustedes se fijan en estos números que están aquí abajo, no ha tenido una disminución tal y como se muestra en los embarazos adolescentes, sino que ha habido inclusive incrementos de 3.083 en el 2016 a 3.564 en 2019, un incremento del 9% en temas de violencia sexual. El mismo comportamiento cuando observamos en el acceso a las denuncias durante la pandemia fueron muy por debajo de las que se produjeron en el 2019, que es la línea azul, y en el 2020, la línea roja. Las personas que ejercen la violencia sexual en el 2020, que ejercieron la violencia sexual, se incrementó todavía el número en aquellas personas conocidas o cercanas a la niña, y aquí como lo muestran las estadísticas. Y voy un poquitín rápido para poder alcanzar a presentarle y cumplir con el tiempo. Y esta es una gráfica que nos muestra la situación educativa de las niñas, y vemos aquí cada uno de los departamentos y cómo tenemos en este lado las coberturas nacionales estimadas para cada nivel. Para el segundo ciclo, de 4º a 6º grado, la cobertura es del 87%. En tercer ciclo, esta cobertura se cae al 77%, y en bachillerato todavía tiene una caída más drástica hasta el 47%. Si nosotros hacemos cálculos de cuánto es de mantener a los niños desde 7º grado, hacerlos llegar a bachillerato, eso nos tomaría invertir 6 años para que pudieran llegar
por lo menos a culminar en bachillerato y poder subir este 47% al menos al 77% y que El Salvador pueda tener una población económicamente mejor preparada, digamos, para poder aprovechar el bono demográfico. Pero esto afecta totalmente la vida de las niñas también porque limita sus oportunidades de desarrollo. Rápidamente, 31 adolescentes muertas entre 2015 y 2017 a causa de la mortalidad, de la maternidad temprana, perdón, por complicaciones asociadas, algunas complicaciones que el ministerio brinda, atenciones que brinda a complicaciones propias del embarazo durante la adolescencia. Tenemos aborto, tenemos trastornos hipertensivos, infecciones, hemorragias durante el parto durante el embarazo y embarazos ectópicos, es decir, que el embarazo no es inocuo, el embarazo causa problemas y no solamente a la niña y al adolescente, sino también a los recién nacidos. 4 de cada 10 recién nacidos prematuros, 1 de cada 4 recién nacidos con bajo peso y 1 de cada 5 nacidos muertos son de madres adolescentes o vienen de madres adolescentes. Por lo tanto, también su descendencia, digamos que tiene una afectación. Y aquí lo voy a mostrarles rápidamente para poder finalizar aquellos municipios que se encuentran por encima de la tasa nacional. Estos municipios que están en gris, hicimos de una medición 2015, 2017, 2019 y vimos cuáles nunca habían estado por encima de la tasa nacional. Son estos grises que ustedes ven aquí. Los que han estado solo un año por encima de la tasa nacional son estos amarillos, 2 años son los naranjas y 3 años son los rojos, los municipios en rojos. Entonces, si ustedes ven aquí, hay 4 grandes zonas donde es importante que El Salvador preste atención porque son los municipios que no están mostrando una reducción de embarazos. Y bueno, un análisis aquí de cuántos departamentos del país están por encima de la tasa nacional, solo 5 no están de los 14 y de ellos destacan Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, Cabañas y Morazán que se encuentran digamos como en el top 3. Y bueno, para cumplir con el tiempo, me quedo hasta allí. Pueden encontrar el estudio en la página web del UNFPA y bueno, con mucho gusto, si hay preguntas, podemos profundizar. Muchísimas gracias. Cambio, Elmer. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por esta interesante presentación. Hemos compartido el link para que tengan acceso a más detalles y al mapa en sí mismo como una herramienta. Creo que es una herramienta ya indispensable para dimensionar este fenómeno en El Salvador, pero que creo que es extrapolable a la vivencia en otras partes de nuestra región y fuera de nuestra región. También vamos a compartir en redes sociales la dirección del UNFPA, donde pueden también explorar más sobre el trabajo que hace la agencia. Vamos a dar paso en la agenda y vamos a escuchar a Alberto García Villanueva a presentarnos unos interesantes hallazgos sobre estudios específicos sobre el entorno comunitario y el entorno laboral. Así que bienvenido, Alberto, y adelante. Buenas tardes, gracias, Elmer. En primer lugar, gracias a todas y todos por estar aquí presentes, todas las personas que nos están siguiendo, y gracias también, por supuesto, por cedernos este espacio de presentación de estos 2 estudios que consideramos muy importantes para poner de manifiesto la situación de violencia que viven las mujeres en República Dominicana. Vamos a hacer esta presentación de resultados más destacados que hemos hallado en estos estudios. Primero hacer un poquito una introducción de cómo es el planteamiento. Se plantean desde los marcos de referencia de seguridad ciudadana y perspectiva de género, precisamente por como hablábamos, no podemos plantear la seguridad ciudadana sin la inclusión. Sabemos que las mujeres son la mitad de la ciudadanía. No podemos pensar una seguridad ciudadana sin un enfoque de género. Y en cuanto al marco metodológico, en estos estudios hemos trabajado con una triangulación tanto de datos cualitativos como cuantitativos. En esos datos cuantitativos principalmente utilizamos la encuesta NSIM,
que es una encuesta de 2018 que se hizo aquí en el país, en República Dominicana, especializada en temas de violencia de género hacia las mujeres. También decir que estos estudios los hemos hecho en el marco del proyecto regional Infosegura, con el apoyo de USAID, y que han participado localmente el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de la Mujer y la Oficina Nacional de Estadística. Vamos a pasar sin más a revisar algunos de los resultados más relevantes. Queremos ver así rápidamente un poco el perfil de víctima que hemos visto. En primer lugar, destacar que se encuentra que hallamos, como hablábamos también antes, de que la violencia de género se repite en todos los ámbitos de interacción o de relacionamiento de las mujeres, y que realmente la prevalencia en el espacio privado y el público podemos ver en el privado un 52,7%, en el público un 51,9%. Vemos que la cifra no es muy diferente, es bastante similar. Así que aquí con evidencia podemos decir que es falso el mito de que la violencia de género es un tema de pareja o del hogar. La violencia de género sucede en igual medida en espacios públicos. Esto es lo que nosotros conocemos, esta prevalencia alta de violencia en todos los ámbitos, lo que conocemos o a lo que nos solemos referir como que la violencia es un continuum en la vida de las mujeres, porque sucede a lo largo de todos sus ámbitos de relacionamiento y a lo largo de todas las etapas de su vida. En cuanto al perfil de víctima, vamos viendo algunas características en estos gráficos. Vemos, por ejemplo, aquí por territorios del país, lo más destacable que podemos decir es que son similares, casi iguales las cifras en zona urbana y en zona rural. No hay cambios realmente. Vemos también que por edad, las edades que tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito laboral, las edades de las víctimas más frecuentes, ¿no?, alrededor son entre los 30 y los 59 años, es decir, mujeres en plena etapa de vida activa, aunque es muy alta también en los 15 a 29 años. Realmente esto es por lo que hablamos del continuum. Las mujeres sufren violencia a lo largo de todas las etapas de su vida. En cuanto al nivel educativo, destacamos, al contrario de lo que se suele pensar, no son las mujeres con un nivel más bajo de educación las que sufren más violencia, sino que es más bien al contrario. Vemos que en ambos ámbitos las cifras nos indican que los niveles más altos son mujeres con nivel secundario y luego mujeres con nivel universitario. Es decir, aquí otro de los mitos que se pueden romper con evidencia es el decir que las mujeres con peores o con más bajos niveles de educación son quienes más violencia sufren. Y una conclusión similar también sacamos del análisis de la violencia en ambos ámbitos según la variable de ingresos. Vemos que tampoco son las mujeres del quintil de ingresos más bajo, es decir, las de la situación de mayor pobreza, las que sufren mayor violencia, sino que al contrario, las que sufren mayores violencia con mayor frecuencia son las del quintil medio, incluso después las del quintil más alto de ingresos. Aquí hacemos este perfil que tenemos de la víctima. Son mujeres residentes urbanas o rurales, adultas jóvenes, niveles educativos medios y altos, jefas de hogar o esposas de jefa de hogar, en unión marital o separadas, ocupadas laboralmente y en el quintil medio o medio alto de ingresos. Entonces aquí lo que vemos es que el perfil es muy amplio, realmente muy amplio, tan amplio como para poder decir que casi cualquier mujer de la sociedad dominicana, sufre un riesgo potencial de vivir una situación de violencia de género. En el análisis de perpetradores, es decir, las personas que ejercen esa violencia, sí que empezamos a encontrar algunas diferencias importantes según el ámbito. Vemos, por ejemplo, que en el ámbito comunitario, al lado izquierdo, el perpetrador mayoritario es una persona desconocida, con un 64,7%. Llama la atención que en segundo lugar tenemos el perpetrador amigo o conocido y después vecino, que son personas de una relación de cercanía en la comunidad de las cuales no se esperaría que realmente exista esa situación de violencia. En cambio, en el ámbito laboral, la persona que más frecuentemente ejerce violencia es el patrón o jefe. Aquí vemos una importancia con la relación de jerarquía que hay dentro del nivel empresarial, ¿no? Y en segundo lugar destacan también que están compañeros y clientes en la empresa. En cuanto a la distribución percentual
según tipo de violencia, hallamos en común también que en ambos casos la más habitual es la violencia sexual, es con diferencia la más habitual. En el caso de la comunitaria, vemos que es aún más marcado, llegamos incluso a un 92,5% de las mujeres que han sido víctimas de violencia comunitaria declaran que ha sido sexual. En el caso laboral es un 70,3%. Vemos que aquí la psicológica también tiene un componente muy importante con un 62,7%, lo cual viene de la propia lógica del entorno laboral en el que pues bueno, es más fácil hacer acosos en cuanto a moving o para hacer acoso psicológico en el entorno de trabajo. En cuanto a los lugares de ocurrencia, en el ámbito comunitario, vemos que el lugar donde más ocurre la violencia contra las mujeres es en el parque, en la calle o en la playa. Pues está con un 84,3% de las mujeres que han sido víctimas declaran que ha sido en la calle, en el parque o en la playa. Así que vemos cómo las mujeres no pueden utilizar de la misma manera y con la misma seguridad el espacio público. Además, en los estudios también hemos levantado información sobre la propia percepción de inseguridad de las mujeres y el temor a salir a la calle y ejercer una serie de actividades en el espacio público. Y en todas las actividades relacionadas con uso de espacios de ocio y espacio público, las mujeres tienen un temor entre un 5 y un 10%, o sea, entre 5 y 10 puntos porcentuales mayor que los hombres. Esto nos indica que realmente las mujeres no pueden utilizar el espacio público con la misma seguridad y además también esa percepción les obliga a veces a quedarse recluidas en la casa y a no atreverse a salir. En cuanto a los lugares de ocurrencia en el ámbito laboral, vemos que más frecuente, y aquí, claro, no es ninguna sorpresa, el espacio más frecuente es el trabajo de oficina con un 95,1%. Uno de los hechos más alarmantes que nos muestran estos estudios es la situación de la denuncia de las mujeres. Es decir, vemos que en el caso de la violencia laboral, bueno, en ambos casos más del 95% de las víctimas no está denunciando la situación de violencia a la que están sometidas. Y cuando se les encuesta a las mujeres víctimas de por qué no están haciendo esa denuncia, más de un 75% en ambos casos declara que no denuncian porque se trata de un hecho sin importancia. Realmente esto es un hecho, o sea, es un resultado muy importante porque vemos que como las propias mujeres en muchos casos no están dando ese paso de denuncia porque tienen también aceptada o normalizada la situación de violencia. Y eso lo vamos a ver ahora en esta siguiente diapositiva, lo vamos a enlazar con esa no denuncia. Quiero que quede ahí, que recuerden ese dato de no denuncia, porque también otra información que nos levantan los estudios es los antecedentes, o sea, la mayor incidencia de violencia o de antecedentes de violencia en mujeres que son víctimas. Es decir, tanto en comunitaria como en violencia laboral encontramos que las mujeres que han sido víctimas tuvieron mayor prevalencia de vivencia de violencia entre sus padres en la niñez. Y también hemos encontrado que las mujeres que son víctimas todavía o tienen una justificación, que quedan ciertos estereotipos de género que son vigentes aún en grandes cantidades. Por ejemplo, más de un 45% de mujeres víctimas en ambos ámbitos declaran que el hombre debe ser el principal responsable de sufragar los gastos de la familia. Y más de un tercio, también en ambos ámbitos, declaran que la mujer es la principal responsable de los quehaceres del hogar y del cuidado de los hijos e hijas. Y también casi un tercio de ellas, de las mujeres víctimas, declaran que una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él ordene. Es decir, vemos que son cifras altas de vigencia de estereotipos y de aceptación de comportamientos de control por parte de las parejas. Entonces, todo esto lo enlazamos en una normalización social que dificulta enormemente la prevención y la denuncia. Como vemos aquí en esta diapositiva, decimos que existe una naturalización de la violencia que lleva a la no denuncia, a la normalización y aceptación de la violencia contra las mujeres, incluso por parte de las propias víctimas.
Pasamos ya a hacer algunas reflexiones y recomendaciones en función de todas estas informaciones que hemos ido hallando. El primer grupo de recomendaciones los englobamos en el tema de informaciones y datos estadísticos y evidencias de calidad. Hablamos de la necesidad de fortalecer la información estadística sobre violencia contra las mujeres, en especial respecto a la violencia comunitaria y sobre todo la laboral, que tenemos mucha menos información aunque a la comunitaria, desde una perspectiva de género y normalización conceptual metodológica. Es decir, necesitamos informaciones con una normalización conceptual y metodológica que sean comparables a nivel territorial, local, pero también a nivel internacional. Y además esto es un mandato impuesto por compromisos internacionales y nacionales asumidos por el Estado dominicano. También hablamos de la necesidad de un compromiso de llegar a una medición integral de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, al margen de la existencia de una tipificación legal, como una necesidad para garantizar la seguridad ciudadana. Es decir, el hecho de que un delito no esté tipificado no significa que no exista y no suceda en la sociedad, y necesitamos medirlo para poder analizarlo y prevenirlo. Es el caso, por ejemplo, de los feminicidios. El hecho de que no exista una figura legal no quiere decir que no tengamos la necesidad de medirlo. Tercer punto, hablamos de una mayor difusión de información y facilitación del acceso a las instituciones que ofrecen servicios. Es decir, esa información de calidad también ha de ser difundida y accesible para todas las instituciones. El segundo grupo de recomendaciones o de reflexiones vienen en cuanto al fortalecimiento y promoción de políticas públicas. Hablamos de la necesidad de un diseño de políticas públicas fundamentado en evidencias cada vez más sólidas, procedentes de sistemas de información fortalecidos, como hablábamos antes, que tengan una normalización conceptual y metodológica, que nos sirva no solo para tomar decisiones, sino también para medir el impacto de las políticas en esa dimensión. Y en este sentido, recordar que es muy importante esas informaciones desagregadas por ámbitos, es decir, informaciones concretas por cada ámbito, porque hemos visto en los datos del perfil de las víctimas que algunas cosas, muchas, son comunes a las víctimas de varios ámbitos, pero otras cosas son matices y diferenciaciones importantes que hay que tener en cuenta a la hora de digamos, enfocar las políticas públicas hacia el ámbito laboral, hacia el ámbito comunitario, hacia el ámbito educativo, etc. El segundo punto, hablamos de políticas públicas integrales y equitativas que permitan identificar grupos de mujeres con riesgo mayor de ser violentadas. Es decir, las políticas públicas requieren un enfoque de interseccionalidad también, y especialmente una interseccionalidad, como decimos, específica para cada ámbito en el que se vive la violencia de género. Hablamos en este sentido también de la necesidad de un redireccionamiento de las políticas públicas para abordar la violencia contra niñas y mujeres con un problema estructural, complejo y multidimensional. Y para lograr esto, la importancia de que las respuestas sean interinstitucionales y transsectoriales. Es decir, en cada uno de los ámbitos, en cada uno de los niveles de interacción de las mujeres, se han de establecer alianzas diferentes. Por ejemplo, para el ámbito comunitario vas a buscar relaciones interinstitucionales más bien con policía, con fuerzas de seguridad locales, con mesas de ciudadanía y seguridad locales. Y para el ámbito privado, por ejemplo, pues has de integrar más respuestas con sector privado, con sindicatos, etc. Es decir, cada ámbito tiene sus actores y se han de crear esas respuestas de manera interinstitucional adaptadas a cada ámbito. Y finalmente, una última recomendación que ponemos en el grupo de las de transformación social, como también se ha hablado antes en la introducción de la acción, la necesidad, la urgencia de una transformación de los comportamientos y actitudes de hombres y mujeres. Realmente la violencia de género sabemos que está sustentada, legitimada y fomentada por la cultura machista que tenemos en la sociedad, y eso, como hemos visto también en los estudios, dificulta enormemente la prevención y la denuncia. Entonces necesitamos en este sentido un trabajo diferenciado con hombres y mujeres. Debemos seguir trabajando el empoderamiento de mujeres, pero también continuar con la sensibilización de la sociedad para desmontar la cultura machista, las tradiciones que promueven ese desequilibrio de poder entre hombres y mujeres,
que es el que fomenta esa violencia de género, y la importancia de la transformación conductual de hombres adultos y jóvenes para evitar comportamientos violentos y actitudes de hostigamiento hacia las mujeres y fomentar en la sociedad una masculinidad positiva, de igualdad y respeto hacia las mujeres, porque no olvidemos que quienes ejercen la agresión hacia las mujeres son, o al menos por razones de género, son hombres en su inmensa mayoría. Entonces no podemos dejar de lado el trabajo con hombres y la importancia de la sensibilización en general y de la desnaturalización de la cultura machista. Aquí termina la presentación, un poco rápido por el tiempo que teníamos, pero esperamos que pueda ser de provecho. Les vamos a dejar también en el chat el enlace para que puedan descargar unas infografías muy interesantes con el resumen de estos datos, informaciones y alguna información más que no hemos abordado aquí. Gracias, Alberto. También gracias a ambos por ajustarse al tiempo y para cerrar esta parte dedicada a República Dominicana. Tenemos un video de la primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje, en ocasión de la presentación de estos estudios. Saludos a todos. Las estadísticas han servido al Gabinete de Niñez y Adolescencia y a mí como su presidenta para diseñar medidas que abonen a la deuda social que el país tiene con nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque, como señalan los especialistas, solo las políticas públicas basadas en evidencia aseguran la efectividad en la solución de los problemas que afectan a la población. Hoy abogamos por un espacio público seguro para las mujeres y las niñas como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, cuya primera fase puso en ejecución el gobierno del presidente Luis Abinader en marzo de este año. Hablar de esto es relevante porque el espacio público es el lugar donde se construye y se ejerce la ciudadanía. Lamentablemente, desde que somos niñas las mujeres, tenemos limitada su participación en él. Como presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, me siento particularmente preocupada por la violencia que sufren las niñas y adolescentes en lugares que deben potenciar sus capacidades. Utilicemos las estadísticas para adoptar políticas que cambien las mentalidades. Excluir del espacio público a las niñas y a las mujeres es alejar a la República Dominicana del horizonte democrático. Muchas gracias. Con esa contundente intervención de la primera dama, cerramos esta parte dedicada a las presentaciones, a la República Dominicana y la de El Salvador, y vamos a abrir paso a la conversación con ustedes. Ya tengo una mano levantada hace un buen momento, entonces para iniciar quisiéramos ver si Isabel Ferrufino está por acá y quiere tomar la palabra, que tenía la mano levantada. Y así invito a las demás y los demás que nos acompañan para que compartan sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, que sin duda han dejado estos estudios. Si Isabel no está con nosotros, bueno, voy a dar paso. Hay otra mano levantada de Elena Salamanca. Por favor, habilitamos micrófono. Puedes tomar el micrófono, Elena, y te escuchamos. Hola, buenas tardes. Gracias, Elmer, por compartir esta información. Bueno, solo quería comentar pensando en la presentación sobre las niñas salvadoreñas y las comparaciones de los datos tan impactantes en los estadios. Como ejemplo, que creo que en 2018 o 2017, bueno, entre 2017 y 2018, tuve la oportunidad de trabajar con UNSPA El Salvador y trabajamos dos temas que tenían que ver. El primero era el impacto económico y social del embarazo en adolescentes y lo que se llamó entonces uniones tempranas. Y el segundo era sobre
el suicidio en adolescentes que no pueden acceder a la interrupción del embarazo como un derecho a la salud. Y en el caso de las niñas entrevistadas para las uniones tempranas, quizá uno de los aspectos más difíciles era cómo desde que nacen en el imaginario familiar hay una desventaja ya por género, y muchas de ellas eran entregadas por sus padres o sus madres a hombres mayores que ellas a partir de los 12 o 13 años para que les dieran de comer, porque en la familia en extrema pobreza era más importante alimentar al varón, a los hermanos varones, porque se suponía que ellos podían seguir trabajando ya fuera en la zafra o en la torta de café. Y las niñas pues no tenían derecho a la educación ni a elegir con quién podían hacer una vida de pareja. Y en varios casos como que el tema principal, y es bien duro de verlo, es el hambre. O sea, el derecho básico a la alimentación. Y en otros casos también la imposibilidad de estas niñas que ya en ese momento eran madres de verse más allá de sujetas de la voluntad de la pareja, en el sentido de que en muchas entrevistas que pude trabajar, que eran audios, eran grabaciones, en muchas entrevistas entre una pregunta y una respuesta había a veces hasta 5 minutos, porque las entrevistas eran las preguntas eran como muy duras y puntuales de cierto modo, y a las niñas las obligaban a tener reflexiones sobre su vida que probablemente no habían tenido antes. Y otra cosa que noté en los audios de las entrevistadas es que son niñas que también crecen no solo sin derecho a la educación, sino sin derecho a la imaginación y la creatividad, porque casi ninguna de ellas tenía una expectativa propia de futuro. Solo querían que sus hijos estuvieran sanos y crecieran bien. Pero para la vida de ellas no había ningún horizonte de posibilidad, y estamos hablando de niñas y adolescentes entre 13 y 17 años. Gracias. Gracias, Elena, por ese aporte que da una dimensión biográfica, digamos, a estos datos y que habla un montón de todas esas violencias que confluyen en un solo fenómeno reportado. Y eso es, bueno, con ocasión de recordar que las estadísticas son historias humanas y que hoy es un buen día para reflexionar sobre eso. A ver si tenemos otras presentaciones por acá o preguntas. Creo que no tenemos por ahora. Entonces, bueno, voy a aprovechar y dar paso a Marcela Smoot, coordinadora del proyecto regional Infosegura, para unas palabras de cierre de esta fecha. Muchas gracias, Elmer. Quiero empezar agradeciendo de manera especial a mis colegas, a Guillermina, a Alberto, a Mario, a todo el equipo que trabaja a nivel regional en los países, y a todas las personas que se unieron el día de hoy para poder escuchar y reflexionar a partir de los estudios que nos compartían los colegas en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que justo marca el inicio de estos 16 días de activismo que vamos a llevar hasta el 10 de diciembre. Para mí es realmente justo, cayó jueves este año 25 de noviembre y era uno de los días de la Data Acción, pero queremos agradecerles que se unieron hoy en este día particular, porque con todas las actividades que tenemos que se están desarrollando, en la cual están participando en el marco de esta campaña Únete, convocada por el secretario general de la ONU, pero en la que participan todas las agencias del sistema, los gobiernos, las diferentes instituciones del Estado, activistas, actores de la sociedad civil, del sector privado,
para reflexionar sobre esta problemática. Para nosotros era muy especial poder traer estos dos estudios y los que vamos a estar discutiendo, pero que nos hablan con mucha fuerza de la magnitud de la problemática que afecta a la violencia contra las mujeres y a las niñas. Nos plantea el impacto que de las distintas formas de violencia que sufren las mujeres y las niñas a lo largo del ciclo de vida. Y podemos ver en los estudios, no solamente los que se compartieron el día de hoy, que tienen una riqueza realmente y que nos llevan a reflexionar, pero estos días los distintos estudios, los distintos análisis que estamos viendo nos muestran la magnitud de la problemática que enfrentan las mujeres y las niñas a nivel global. Veíamos que una de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia a nivel global. Vemos, por otro lado, yo creo que ninguna caracterización en sí misma nos puede reflejar el impacto del daño que sufren las mujeres y las niñas al ser víctimas de violencia, el impacto y el daño que sufren las familias, las comunidades, las sociedades. Tenemos un desafío de continuar avanzando en mejorar la calidad de la información, en tener información oportuna y de calidad, datos mucho más integrados que proceden de diferentes fuentes. Hoy Mario nos compartía este diagnóstico y veíamos cómo podemos entender o necesitamos datos generados por salud, por educación, por trabajo, que nos permitan unir a la información sobre las instituciones de seguridad y justicia para poder entender las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas. Pero además de entender esta problemática, además de contar con datos que nos permitan entender la violencia a lo largo del ciclo de vida, en un marco ecológico, cómo sufren la violencia en el hogar, en el espacio público. Hoy Alberto nos traía muchísima información sobre los hechos de violencia que sufren las mujeres en el espacio comunitario, en el espacio laboral. Necesitamos también entender estas diferentes formas de violencia, cómo impactan muchas veces de manera particular a determinados grupos. Necesitamos poder entender la violencia desde estas perspectivas interculturales, interseccionales. Pero caracterizar la problemática de la violencia no es todo, es sumamente necesaria. Necesitamos poder identificar temprano las formas de violencia y ayudar a la prevención de las formas de violencia. Necesitamos también apoyar más de diferentes maneras a las distintas sobrevivientes de violencia. Yo creo que el día de hoy y estos días que estamos reflexionando y que cada vez hay más sectores, más personas que se unen para entender la problemática de la violencia, para entender los estigmas, para entender los mitos, para deconstruir también comportamientos que reproducen, perpetúan distintas formas de violencia. Creo que unirnos hoy y seguir trabajando, seguir reflexionando y buscar soluciones y apoyar a las instituciones, a las instancias, a los jóvenes en las nuevas masculinidades es clave si queremos transformar las sociedades y avanzar hacia sociedades más pacíficas, hacia sociedades más desarrolladas. Y creo que esto es una actividad que nos implica a todas y a todos como madres, como padres, como hermanos, como funcionarias de las distintas instituciones. El llamado que nos hace esta campaña ya es ya. Y creo que necesitamos redoblar los esfuerzos, necesitamos mostrar esa voluntad de los distintos actores y actrices para poder avanzar y construir una sociedad libre de violencia para las mujeres y las niñas. Espero que
cada uno podamos contribuir con un grano de arena y con mucho más que un grano de arena. Y es un privilegio también poder contar cada vez más con nuestros colegas, nuestros compañeros que están trabajando fuerte en crear nuevas masculinidades y en contribuir a crear sociedades igualitarias, justas, pacíficas, que es lo que nos permite avanzar hacia escenarios de mayor desarrollo sostenible. Les agradezco muchísimo a todas y a todos que nos acompañaron el día de hoy. Agradecer también a USAID, por supuesto, por el apoyo para el proyecto regional Infosegura y reiterar el compromiso desde el proyecto para continuar trabajando en conjunto con las instituciones del Estado y de la sociedad civil para entender mejor la problemática, profundizar el conocimiento, pero poner este conocimiento también como insumo para el diseño e implementación de políticas públicas que ayuden a una sociedad libre de violencia para las niñas y las mujeres. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Marcela, gracias a todos los que nos acompañaron. Les recordamos que nos quedan aún 2 Data Acción de esta temporada, los próximos 2 jueves, que también están sumados a esta campaña para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres y sumarnos con esfuerzos para erradicarla. Recuerda, pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya y nos seguimos viendo el próximo jueves a esta hora siempre, a las 2 de la tarde, hora El Salvador. El proyecto Infosegura es la primera alianza regional entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esta alianza nace para el fortalecimiento de capacidades para la gestión de información sobre seguridad ciudadana, justicia y cohesión social, con el objetivo de contribuir al diseño y seguimiento de políticas públicas basadas en evidencia, centrada en las personas, con enfoque de género y derechos humanos. El PNUD entiende la seguridad ciudadana como resultado esencial del desarrollo y condición necesaria para una gobernanza efectiva, que requiere de prevención y disminución de la inseguridad y de la violencia de manera integral. Bajo esta premisa, Infosegura trabaja en coordinación con las oficinas de país del PNUD en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Costa Rica y República Dominicana, desarrollando soluciones en 3 líneas estratégicas. Arquitecturas institucionales para la gestión de la información, innovación en procesos y servicios y nuevas tecnologías, comunicación estratégica y gestión de conocimiento. Infosegura también facilita el intercambio de conocimientos y buenas prácticas a nivel regional, tendiendo puentes entre gobiernos y sociedad civil. Destaca la articulación con la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, Red Conoce, y la comunidad virtual de práctica Data Acción. Para conocer más detalles, les invitamos a visitar www.infosegura.org, una plataforma de servicios en la que encontrarás una selección de buenas prácticas y soluciones, análisis multidimensionales, investigaciones y una diversidad de recursos especializados en seguridad ciudadana.